Tira a proba de micro no inicio da charla. Escoítase ben? Sí? Non? Podemos intentar subir un poquinho máis, por favor? Bueno, eu falando, e as partes importantes son as que se van a poder escoitar. Benvidos a unha nova edición de Escépticos no Paz Compostela. Gracias por vir. Como ben sabedes, os que sodes habituais, son charlas sobre... Sí? Bueno, como ben sabedes, os que sodes habituais, estas son charlas sobre escepticismo, ciencia, pensamento crítico que facemos sempre os últimos venres de cada mes, como hoxe. Que non o último venres de cada mes, pero é a excepción da nosa regla. Hoxe o noso convidado é Emilio Molina, que temos aquí. El é enxeñeiro informático. El gana os garbanzos facendo videoxogos, cousas similares, pero hoxe non vai falar de outra cousa. El tamén é coordinador da área da avise emocional da enfermedade da Rede UNE. El nos vai explicar que é iso, e o fío de todo isto é a charla desta tarde sobre sectas 2.0. Coido que o que nos vai a contar ten moita importancia porque eles traballan unha cousa que eu considero que é de saúde pública e na que, bueno, é importante que estas cousas se divulguen. Só comentar que Escépticos no Paz Compostela podese facer grazas á colaboración de diferentes persoas e institucións. Entre elas está o apoio do Círculo Escéptico, da Sociedade para Avance do Pensamento Racional, da Universidade de Santiago de Compostela, que nos axuda a acoller os nosos invitados, da Casa Comercial Costolla, e de Divulgación, que é a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica. Todo isto, nada, xa lle damos ao final. Cualquier vídeo Estamos trabajando en ello. Sí. Bueno, mientras, hasta que tengamos... No tenemos que tener acá adentro, va a haber ahí. La lista bien. Unos monitos, A ver. Esto es gracioso y luego os diré por qué. Vale, aproveito tamén para decir, xa que estamos aquí a facer un impasse, que a financiación para poder traer invitados como Emilio faise pola colaboración de quen queira dos asistentes, e para eso temos este fermoso bote que vos pasaremos por aí, e se queredes deixar unha pequena propina, pois isto nos axudará a costear as viaxes dos nosos convidados e seguir facendo moitos máis Escépticos no Paz Compostela. Queres que diga? Bueno, pues podemos aproveitar, decimos un par de cousas así para... Bueno, presentamos e quedes todos os avisos. Así, o noso convidado, polo menos non perda voz. Imos faceros tamén unha presentación mundial dun evento que vai haber en Compostela que seguro que vos pode interesar, que se chama Regueifas de Ciencia, que vai ser o vindeiro venres 8 de abril, e o que imos facer vai se organizar unha serie de debates sobre temas interesantes para persoas intelixentes, e vamos a debatir no primeiro debate sobre transxénicos, sí ou non, se son unha opción válida ou segura. Va a ser un debate estilo OSPO, con plena caballerosidade entre os poñentes, pero con argumentos, con tempos medidos. Imos a debatir con poñentes de magnitude. No grupo de poñentes a favor dos alimentos transxénicos vai estar J.M. Mulet, que moitos de vos coñecedes, que tamén estivo aquí, que é Escépticos no Paz Compostela. Tamén vai estar Francisco García Olmedo,
no grupo a favor, e no debate nas persoas que se posicionan críticamente contra os transgénicos, imos contar con Blanca Rival, que é responsable de agricultura de Amigos da Terra, e con José Luis Yela, que é investigador en entomoloxía da Universidade de Castilla-La Mancha. Estades todos convidados a vir a este debate de regueifas de ciencia e tamén, bueno, a difundirlo entre os vosos amigos e compañeros. Seguimos en son. Vale, vamos a facer un plan B. Bueno, voy a contar un poco la charla que voy a dar hoy. Hace un mes la di en Escépticos en el pub de Madrid. Tengo una cantidad, son 2-3 años casi de investigación sobre varios movimientos de los que voy a tratar aquí. Y en aquella charla me centré bastante en el aspecto pseudoterapéutico de la enfermedad, o sea, de los movimientos, de estos movimientos, ¿no? En cómo en qué bases físicas erradas o biológicas erradas se sustenta. En esta charla me voy a enfocar más sobre todo en los procesos de reprogramación o de reforma del pensamiento. Entonces, lo digo más que nada porque si queréis tener una visión completa del problema, os recomiendo mucho buscar en YouTube la charla en Escépticos en el pub de Madrid sobre Sectas 2.0, el origen de la enfermedad emocional de la enfermedad. ¿Vale? Luego, aparte de lo que iba a comentar, llevo 3 años o 2 años largos haciendo una condensación, un dossier sobre esto, que supera las 300 páginas. No me va a dar tiempo de condensar todo lo horrible que he encontrado ahí dentro en solo los 40 minutos más o menos con vuestras preguntas después. Así que hay mucho material que sí que está colgado en un grupo de Facebook que se llama Neuroemoción denunciando Esperundio. Hay testimonios de gente a la que le han destrozado la vida, hay testimonios de... O sea, hay casos de... Vamos a ver aquí algunos extractos de algunas de las barbaridades que se van divulgando. Y el problema no es que se divulgue a gente cualquiera, sino que se están metiendo en universidades, en ayuntamientos, en colegios profesionales de salud, que es un poco por lo que estoy aquí, ¿vale? Así que aprovecho que estamos fuera de micro para contar un poco la historia, que no tiene que ver con la charla, pero yo tenía mi novia tenía una amiga de la infancia que de un día para otro, bueno, ella nos dijo que había encontrado una nueva terapia que había visto en YouTube y quería que le echáramos un vistazo. Sientes micro. Perfecto. Vale. Wow. Hola. Mola, Bueno, como decía antes, luego comentaré esto de aquí, que parece una tontería o el típico fallo técnico, hasta qué punto se puede retorcer con lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Del origen emocional de la enfermedad. Porque lo que vamos a hablar va mucho más allá de una pura pseudoterapia sectaria o una secta pseudoterapéutica, no sé muy bien cómo nombrarlo, sino que es un movimiento que va más allá de... No va a caber aquí. Es un movimiento que va mucho más allá del tema de la salud, aunque su principal problema será la salud. Entonces, como decía, yo llegué a esto simplemente con una amiga de mi novia que encontró unos vídeos en YouTube, como cualquiera puede encontrarlos, ¿no? Había encontrado una nueva terapia que ella quería trasplantar al mundo de la veterinaria. Y bueno, cuál fue mi sorpresa, como fanático de la ciencia, normalmente de la divulgación, pero desde el otro lado, a mí me gusta estar donde estáis vosotros y aprender cosas. Lancé por los vídeos para ver esa nueva terapia porque me gusta estar al día, ¿no? Y bueno, en el minuto 2 estaba aquel hombre que salía allí con un aspecto un poco viejete agradable. Estaba hablando de que cuando una persona piensa una cosa pero siente otra y dice otra, su corazón, el campo magnético de su corazón distorsiona el campo magnético de la Tierra y sube el número de asesinatos, ¿no? A mí se me abrieron los ojos como platos. Me quedé un rato esperando a ver si decía que eso era una broma, nunca lo dijo, para mi sorpresa. No lo dijo, sino que cada vez iba subiendo la apuesta diciendo barbaridades más grandes, ¿no? Y un poco es lo que os voy a traer aquí. Lo que me motivó a meterme en serio en este asunto fue ya no que estuviera en esas charlas en un grupo como podemos estar aquí hablando, sino que vi un Twitter del susodicho, que os enseñaré después,
en el que hablaba de que iba a dar su primera clase magistral en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre este tema. Y ahí fue cuando dije, bueno, esto ya no es el típico pamies que va por ahí diciendo tonterías en grupos de gente más o menos versada, sino esto ya es algo serio, ¿no? Se está infiltrando en universidades. ¿Cómo está pasando esto? Y bueno, voy a mostraros un poco el resultado de esos 2 años de pegarnos. Lo primero que sí que quiero hacer, desde el mes pasado donde hice la charla en Madrid, que os recomiendo que la veáis, hasta ahora han pasado muchísimas cosas. Me parece que en un mes no de tiempo de mucho y ha cambiado mucho el panorama en muchos aspectos. Os habéis visto ahora mismo el tema de la homeopatía, cómo se está empezando un poco a generar conciencia sobre el tema de las pseudoterapias o las pseudociencias en colegios profesionales. Desde el mes pasado a uno de los cambios importantes en este tema es que se ha publicado un libro que se llama No soy de este mundo, el fenómeno de Enric Corbera. Lo publicó un periodista adepto al movimiento. Siempre he dicho que le faltaba el fenómeno sectario de Enric Corbera y lo hubiera clavado, porque ese libro es básicamente un manual de cómo se mete una persona normal en una secta sin que se dé cuenta. De hecho, el propio periodista, Gaspar Hernández, de Radio Televisión Cataluña, o sea, está difundiendo estas cosas con dinero público desde la radio de Cataluña. Él se pregunta a veces en el libro, y lo lees, y dice, claro, porque me pregunté, ¿esto no sería una secta? Pero sin embargo yo no veía a Enric con una túnica blanca caminando por ahí. Vale, o sea, eso a mí me dio que pensar. La gente todavía está acostumbrada, cuando piensa en sectas, tiene un poco el chip de lo que era una secta en los años 60, ¿no? Los davidianos metidos todos en una casa, prendiéndose fuego, ese tipo de cosas, ¿no? Gente extraña que la ves. Y bueno, estamos en el año 2016, las cosas han cambiado muchísimo. En algunos aspectos vais a comprobar que no han cambiado nada, siguen igual. Y sobre todo vais a notar que después de esta charla, si cumplo el cometido, tendréis un poco la mosca detrás de la oreja de por qué este tipo de movimientos, cómo podemos tenerlos tan delante de los ojos que no los vemos y cómo pueden infiltrarse en tantos sitios sin que nadie haga nada, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, en la otra charla me centré en el tema pseudoterapéutico y pasé de puntillas por el tema sectario. En esta voy a hacer lo contrario, voy a daros unas nociones de qué es lo que estamos hablando aquí y luego me voy a centrar en qué es una secta o por qué estos grupos de los que voy a hablar son sectarios. Pero sobre todo, bueno, el propósito es daros un poco una composición del lugar que tampoco me va a dar tiempo por la profundidad y la densidad de material que hay para tocar. Entonces, el primer dato es saber de dónde viene todo esto, ¿vale? Hace 3.000 años, en tiempos aún de Hipócrates, de Galeno, ya se hablaba de la teoría de los humores del cuerpo, ¿no? Que decía que las enfermedades eran cambios de los fluidos internos que dependían del humor, ¿no? En esos 3.000 años hemos avanzado bastante, esas teorías se han descartado porque era una chorrada, no era ni siquiera una teoría, era una ocurrencia. Sin embargo, hemos conocido cosas como la psicosomática, hemos aprendido que la mente realmente tiene bastante que decir sobre la fisiología, con limitaciones, pero que en ocasiones son limitaciones mucho menores de las que podría parecer. O sea, en realidad la mente tiene bastante que decir sobre lo que hace el cuerpo, pero como decía muy bien el amigo Rubén Tobar en la charla de la semana pasada en Madrid, hay gente que de las inferencias lógicas de A se deriva B, de B se deriva C, de C se deriva D, por alguna razón lo extralimitan todo hasta el punto de que llegan a Z, sin haber pasos medios, ¿no? Entonces esta gente pasa un poco del tema de que el estrés puede provocar algunas enfermedades, cual es cierto, es algo que es evidente a nuestros sentidos, ¿vale? Cuando alguien está muy estresado, pues tiene tensión en el cuello, tiene problemas estomacales, tiene problemas nerviosos. Eso en la otra charla habéis tenido mucho más, os invito a repasar esto. Pero esta gente va más allá. Sobre la apuesta dicen que toda enfermedad tiene un origen emocional. Es decir, si te duele un hombro, tienes un problema con la pareja. Más hay un misticismo sobre que el lado izquierdo es el padre, el derecho la madre, o al revés, no recuerdo. El lado... o sea, si es una cosa por aquí, si tienes un tumor en el pecho izquierdo, tienes un problema de dependencia padre. O sea, hay un pensamiento mágico
pensamiento mágico, imagino que todos sabéis un poco lo que es, no es una relación supersticiosa o sin ninguna base real que se genera porque sí, ¿no? Es como vamos a hacer la danza de la lluvia porque así llueve. No hay relación real, pero tú te has quedado un poco con la copa. Entonces, esta gente va subiendo un poco la apuesta, ¿no? Empiezan dándote el gancho que a todos nos gusta pensar que somos los que controlamos nuestra realidad, ¿vale? Hay un tema básico y es que cuando es algo que también malinterpreta la gente, que la gente piensa en sectas y piensa en problemas, en grupos espirituales. Grupos espirituales cada vez están descartándose menos en favor de grupos pseudoterapéuticos, ¿vale? Cada vez más vía cursos como yoga, coaching o reiki o cosas que en principio no tendrían nada que ver, los utilizan como ancla para la gente porque están de moda simplemente, para que la gente se vaya acercando a sus maneras de pensar y poco a poco las van distorsionando para que acabes pensando en absolutas cosas, vamos, desnortadas totalmente. Luego veremos algún ejemplo. Entonces, subimos la apuesta, quiero decir, al principio todo esto, que hablamos de Galeno y los humores, hacia los finales de los 80, hubo un médico alemán, el doctor Hammer, ex doctor Hammer ahora, se le murió el hijo, le pegaron un disparo y él tuvo un cáncer de testículo. Entonces él asoció hijo, testículo, la muerte de mi hijo, el shock por la muerte de mi hijo me ha causado un cáncer de testículo. Entonces él decidió, además su mujer también tuvo un cáncer, por lo cual dijo, claro, nos ha pasado a los dos porque somos sus padres, ¿vale? Entonces él tuvo ese momento de lucidez, entre comillas, en el que dijo, vale, entonces lo que pasa es que el cuerpo está intentando expresar un conflicto psicológico reprimido, ya que es una palabra importante, ¿no? Está reprimido, no me he dado cuenta de él, y en cuanto lo libere, por decirlo de alguna manera, mi cuerpo se sanará. Y entonces, claro, aplicando esos principios, que es la base del problema sectario, este movimiento que él llamó Nueva Medicina Germánica, era que, para empezar, no hacía falta tratar al cuerpo, porque lo que hay que tratar era la mente. Todos sabemos qué pasa si uno no trata un cáncer. En este caso, él se curó de su cáncer con una operación, pero el de su mujer dijo, bueno, voy a intentar aplicar mis conocimientos. Se la cargó, ¿vale? Fue su primera víctima, su mujer, que para más siempre era oncóloga. O sea que esto, otra cosa que tenemos que derribar un poco es que la gente lista no se mete en sectas o lo que sea, ¿no? O la gente preparada. Hay sectas para todo. Y con todo me refiero a grupos, no sé, de filatelia, grupos de boxeo, sectas de karate, sectas para psicólogos. Hay sectas especializadas en captar a psicólogos, que en teoría deberían ser los más preparados para no caer en una secta porque tendrían que darse cuenta de la reforma de pensamiento a la que se le está intentando someter. Igual me estoy quedando sin pila. Hay sectas de pseudoterapéuticas en general, hay sectas de todo tipo, ¿no? Entonces hay que quitar un poco el chip de que las sectas son algo espiritual o religioso. De hecho, hay muchas sectas que simplemente se basan en captar a universitarios que están en sus primeros cursos. Básicamente, toda secta, para ir en el tema, lo que busca es gente vulnerable, gente que en algún momento de su vida tiene una necesidad de algún tipo. Y eso que acabo de decir implica que todos somos carne de secta. No de todas las sectas, no siempre, pero todos digamos que podríamos tener una secta, un movimiento que nos podría atrapar en algún momento de nuestras vidas, haciendo uso de o explotando alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, pues hoy en día con la crisis que hay, un negocio que se está poniendo bastante de moda, una vulnerabilidad que se explota mucho es la necesidad que tiene la gente de tener un título rápido de algo. Por ejemplo, en el origen emocional de las enfermedades, aquí vemos que se dan talleres, se dan cursos, se dan másters, entre comillas y sin comillas, porque ya os he comentado que se ha metido en alguna universidad, para tener un título rápido que por el módico precio de unos 3.000, 4.000 euros más o menos, tú puedes ser acompañante en bioneuroemoción y con eso pues sacarte 90 euros por consulta sin necesidad de nada más. Pues esto evidentemente es ilegal, es lo que estamos persiguiendo, ¿no? Es contra lo que estamos trabajando, pero entonces la gente que necesita una salida económica rápida ve en esto un filón, ¿no? Como mi amiga, por ejemplo, la amiga de mi novia,
pues veía el tema de poderse montar ella una consulta para animales aplicando el tema del origen emocional de las enfermedades. Bueno, esto no lo he dicho, pero a mediados de los 70 se hicieron estudios, de 1970, se hicieron bastantes estudios para ver hasta qué punto la psicosomática influía en enfermedades. Vieron que el estrés causaba algunas cosas, pero por ejemplo no causa cáncer, que es algo que mucha gente, pues en el imaginario común está el tema de que el cáncer puede ser causado por estrés. No hay ninguna evidencia, y desde luego no hay ninguna evidencia de que si te duele el lumbar es porque estás soportando cargas familiares, etc. No, es pensamiento. Entonces, para seguir con el tema, otra vulnerabilidad, por supuesto, es la fisiológica. Si nosotros tenemos una enfermedad, y de aquí estoy hablando desde el típico niño con asma, que todos los niños pequeños, muchísimos niños pequeños tienen bronquitis, y hasta que no les maduran los pulmones de forma natural no se les pasa, y de ahí funciona también, entre comillas, la homeopatía, que siempre les dan homeopatía y luego, oh, claro, se ha curado. Normal, es que es un niño, tiene el sistema así y solo con el tiempo se le va a curar. Pues cuando tú tienes a un niño tosiendo todo el día, psicológicamente nosotros no estamos preparados para soportar eso, estamos preparados para intentar buscar soluciones, para intentar controlar el tema, ¿vale? Y a los humanos nos gusta muchísimo la sensación de control. Entonces, ¿qué hay más atractivo que te digan que tú puedes curar cualquier enfermedad? Y cuando digo cualquiera, me refiero a todas. Cáncer, SIDA, ELA, se han metido con todas. Hay un listado por ahí que vamos, no deja títeres sin cabeza. Cualquier enfermedad que se os ocurra, psoriasis, vértigo, no sé, tenemos en la lista de todo Alzheimer. O sea, imaginaos que os diagnostican de Alzheimer y alguien nos dice, no, pero esto te puedes curar de Alzheimer. Pues a alguien que no tiene ningún problema, todo esto a lo mejor le parece evidentemente una chorrada, pero a alguien que está en una situación vulnerable, que se lo acaban de decir, que su mente ahora mismo es un jarrón roto, que no carbura bien, pues lo que le pasa es un poco lo que le pasó al hijo de Julián Rodríguez. No sé si conocéis la APTP, de la que soy miembro también. Julián Rodríguez tuvo un hijo, Mario Rodríguez, que era estudiante de física. Vuelvo a reiterar que esto no es una cosa de tontos o de incultos, que le diagnosticaron un linfoma, no recuerdo ahora. El caso es que todo el mundo, cuando tiene un cáncer, una de las palabras malditas a lo mejor es quimioterapia, ¿no? No solo porque todo el mundo tiene a algún conocido que la ha pasado y sabe que es durísima, afortunadamente cada vez menos y cada vez con mejores resultados, pero es un demonio la quimioterapia. Entonces, cuando alguien te dice, no, pero esto te lo puedes curar también con mi dieta, lo que sea, en este caso nutrición, medicina, entre comillas, ortomolecular, porque Linus Pauling dijo que no sé qué y tal, o sea, te ponen una figura de autoridad que a lo mejor ni la conoces y a lo mejor resulta que esa figura de autoridad es gente como Rappel Sheldrake, no sé, gente que son vendemotos reconocidos para que los que estamos en el mundillo y sabemos dónde están los charlatanes, pero gente que no lo conoce dice, no sé, en España Punset es uno de los ídolos de la divulgación y con eso lo digo todo, ¿no? Entonces, claro, si alguien te está hablando de que esto funciona por la física cuántica, pues normalmente en una sala, de aquí si os pidiera levantar la mano, si os digo nanódromos de esquirmiones, ¿eso me lo estoy inventando o es algo de física cuántica? ¿Cuántos creen que me lo estoy inventando? Nanódromos de esquirmiones, levantar la mano. Vale, eso es real, eso existe justamente. He buscado una de las cosas más raras que he encontrado, pero es que la gente normal no tiene por qué saberlo y ellos llegan y utilizan la física cuántica y claro, vamos a hablar también de esto, de cómo funciona, cómo consiguen convencer a alguien de que esto funcione. Y es que si yo os digo que esto funciona por los nanódromos de esquirmiones y uno de cada dos de vosotros estáis sintiendo, como diciendo, claro, sí, normal, pues está a vuestro lado va a mirar, va a decir, pues si tantas personas de aquí dicen, algo habrá, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues estos grupos funcionan mucho de repetir la gente que va de una charla a otra, con lo cual, aunque si vosotros vinierais la semana que viene y os hablara de los nanódromos de esquirmiones, muchos diréis, sí, no tengo ni idea aún de qué es, pero ya me suena la palabra, ¿no? Entonces, ya no me resulta un desconocido, ya me creo lo que estás diciendo simplemente porque me suena un poco más. Todos sabéis además de la física cuántica, dijo ya Feynman, que no se entiende, ¿no? Que al final te acostumbras a él. Pues esto
se tira un poco de ahí. Otra vulnerabilidad típica es la familia. Y aquí se usa muchísimo, porque vamos a la base, ¿no? El origen emocional de la enfermedad, en la que te dicen que las enfermedades las causas tú, o sea, que ya te está culpando a ti por una emoción que has sentido. Nosotros sentimos emociones por culpa, y hay otra vez la palabra, de lo que nos rodea. No sentimos emociones por, no sé, una piedra en el Sáhara, nos da igual. Pero la gente que hay a nuestro alrededor nos está causando constantemente conflictos. Todo el mundo tiene algún problema con el padre, tiene algún problema con un hijo, con un hermano, con el compañero de piso, con el profesor, con el taxista que le ha llevado. O sea, toda la gente tiene problemas con el entorno. ¿Qué pasa? Si yo te insinúo que para curar tu problema tienes que arreglar el desaguisado mental que tienes, el primer paso lógico es alejarte de quien te ha provocado esto porque lo consideras tóxico. Hay grupos que lo dicen de forma más velada, como Hammer insistía pero veladamente de que había que alejarse de la familia porque era quien te había generado el conflicto. Hay otros que lo dicen abiertamente, como Corbera, que es digamos, la segunda evolución de esta secta, que te dice que la familia es lo más tóxico que hay, y cuando llegas a una consulta suya, tú le dices, me duele el dedo meñique, te dice, tienes que alejarte de la familia. Luego vamos a ver, suena un chiste, pero veremos que no. No solo es un chiste, sino que es tristemente real. Otra vulnerabilidad, bueno, hemos hablado de la salud, el dinero, el amor, digamos, la gente que nos rodea. Bueno, es que hay un montón, cada uno puede tener una vulnerabilidad distinta. Si alguien ha tenido una mala experiencia con la medicina, si alguien ha tenido un familiar que ha muerto por quimioterapia, si alguien ha tenido un familiar a quien el oncólogo le ha soltado una barbaridad, esa gente o simplemente está en contra del sistema, que no le gusta el sistema que hay, es perfectamente lícito. Esa gente ya tiene un punto, una raja en su manera de pensar donde ellos pueden meter cuña. Por ejemplo, PAMIES, por ejemplo, es un movimiento que está empezando ahora. Si queréis seguir cómo es el origen de una secta, PAMIES está llevando paso por paso los pasos, ahora veremos cuáles son, o qué consiste, para formar un grupo de movimiento sectario, ¿no? Y sobre todo él explota muchísimo el tema del descontento con la sociedad, el tema de que hay conspiranoias, ¿no? En estos grupos suele haber siempre conspiranoias, siempre es ellos contra nosotros, y eso se fomenta. Entonces, por capitular, cualquiera de nosotros puede en algún momento determinado de nuestras vidas acabar siendo carne de cañón, como fue Mario Rodríguez con este médico. Mario acabó muriendo, desgraciadamente, cuando lo único que le pasó a él es que le pillaron en un momento vulnerable y le marearon. Y somos todos susceptibles. Como dicen en informática, la peor seguridad que hay es la sensación de seguridad. Además vale saberse vulnerable y mantener la guardia alta que creerse a salvo y bajar las barreras. Es un consejo. Bueno, en la otra charla hablé un poco de sesgos cognitivos, esto me lo voy a saltar. Hablé un poco de las bases en la que derivan algunas sectas. Aquí voy a ir, bueno, lo he comentado un poco también, el tema de la culpabilización. Claro, secta viene de la palabra secta, sesgar, cortar, ¿vale? Hay movimientos que son sectarios sin ser sectas destructivas, simplemente porque son cortes con respecto al movimiento del que surgen, y digamos que es como una vesícula en una célula, ¿no? Suelta un corte y eso es una secta de ese movimiento. Aquí cuando hablo de sectas estoy hablando un poco en ámbito general de movimientos destructivos, o para hablar en una definición un poco de andar por casa, grupos sociales mimetizados predadores. Y explico cada parte. Grupos sociales, una persona solo no hace una secta, hace falta un grupo de personas para conformar un movimiento sectario. Mimetizado, y es una de las palabras clave que nos pueden ayudar para saber si un movimiento dado es una secta o no, significa que se hacen pasar por algo que no son. O sea, por ejemplo, ¿qué diferenciaría a un grupo de sectas como las que tenemos usualmente en el imaginario común de los marines, por ejemplo, por poner un grupo en el que te controlan muchísimo
lo que haces, tu horario, con quién te relacionas, tus tiempos. Tienen, o sea, tienes una autoridad muy definida. ¿Qué diferencia a los marines de una secta? ¿Por qué los marines no son una secta? Pues cuando tú entras a los marines, sabes a lo que entras. De hecho, incluso en los marines hay prácticas de reforma del pensamiento para aprender a defenderse de ella. Entonces, pero tú te apuntas a los marines, no vas pensando que vas a estar regalando estampitas en la calle. Tú sabes que te vas a enfrentar a algo. Igual podría pasar en una monja de clausura, aunque hay casos por ahí que o te podría pasar en un grupo muy selecto de música. No sé si conocéis la película Whiplash, que es un grupo así súper selecto, o por algo más conocido, los típicos el equipo olímpico de Rusia de atletas, ¿vale? O de, ¿cómo se llaman? De gimnasia rítmica, gracias. Pues llega un momento, eso son movimientos que son susceptibles, son de riesgo sectario, porque les falta el canto de un duro, de que alguien se desvirtúe un poco los propósitos para crear un grupo sectario de ahí. Por eso surgen sectas de karate, por ejemplo, porque tienes un grupo que ya tiene casi todo eso y llega un momento en el que se deriva, hay una distorsión más, una mutación más que convierte aquello en sectario. ¿Pero por qué la gimnasia rítmica no es una secta? Pues porque tú te metes ahí sabiendo que vas a sufrir lo que no está escrito para convertirte en un atleta de élite. No vas allí pensando que vas a estar, no sé, charlando con amigos y luego resulta que te están machacando, controlándote los horarios, etc. Esto es una cosa importante. Cuando la gente se mete en el tema del origen emocional de las enfermedades, se mete en grupos como la bioneuroemoción, la biodescodificación, que no lo he explicado, pero es el segundo paso. O sea, tenemos nueva medicina germánica de Hammer, que mató a muchísimas personas, vino a España huyendo de la justicia. Todos sabéis que cuando un asesino europeo no sabe qué hacer, viene a España. Él vino a España, estuvo una época aquí, tuvo varios médicos alumnos de él. Bueno, como promulgaba cosas como que puedes fumar, que no te va a causar cáncer, porque el cáncer es emocional. Pues uno de sus médicos adeptos murió de cáncer de pulmón fumando en un carretero, Fermín Moriano. El otro, Vicente Herrera, sigue en activo y sigue ejerciendo, además, que es lo triste. A Hammer lo extraditaron de España por la muerte de varias personas por las que se les buscaba. Aquí en España mató a varias personas, entre ellas la guionista del programa de televisión que le entrevistó cuando llegó a España. Y hubo mucho revuelo, ¿vale? Cuando solo había 3 canales, salió en la 2, en horario de máxima audiencia, hablando de sus tesis, de que el cáncer se podía curar solo con la mente. Pero que yo armó mucho revuelo. ¿Y qué hace una tele cuando algo hace tanto revuelo? ¿Rectifica? No, vuelve a poner el programa. Entonces le volvió a traer, volvió a contar sus historias. Y bueno, la propia guionista, porque esto siempre va a funcionar igual, ¿vale? Hay un adepto en un puesto de responsabilidad y ese adepto introduce el movimiento en el grupo de responsabilidad al que pertenece. Entonces, bueno, esta guionista dijo que ya tenía un cáncer, que se había curado por él, con las tesis de Hammer. 3 años después murió, pero claro, para entonces el daño ya estaba hecho. Hammer acabó extraditado cumpliendo años de prisión, volvió a España, volvió a ser otra vez encarcelado, volvió otra vez a España, tiene una lista de muertes él solo, 300 muertes desde 1980 o algo así. Es una barbaridad, 300 conocidas, de las que no se conocen, pues ni idea. De ese movimiento surgió la biodescodificación, que dijo, básicamente, cuando estaba este hombre en la cárcel, en Francia alguien dijo, bueno, ¿y por qué el cáncer? ¿Y por qué no todo? No toda la enfermedad. Y entonces, pues hubo un par de individuos que, digamos, subieron la apuesta para decir que toda enfermedad era causada por lo mismo, ¿no? Tú tenías un conflicto, eso te causaba una enfermedad, tú no sabías que tenías ese conflicto y hasta que ellos no te ayudaban, porque siempre tiene que ser otro el que te saque, digamos, el problema, y de eso va la consulta. Tú no puedes automedicarte, entre comillas, tienes que pasar por caja. Entonces, hasta que ellos no te hacen tomar conciencia, que lo llaman ellos, tienen una serie de palabras, tú no te curas. Entonces, claro, pues pasa lo mismo. Gente dejándose la medicación, gente abandonando las familias. Si sumas las dos cosas, gente muriendo alejado de ese núcleo familiar, que quizás es lo más triste que te puede pasar en esta vida. Y al final de todo, de esta historia, bueno, el gurú de este movimiento está actualmente en la cárcel porque un paciente con cáncer de
páncreas renunció a la terapia para someterse a su terapia. O sea, esto pasa una y otra vez, ¿vale? Es lo que os comentaba, que a veces parece que no aprendemos. Esta historia la hemos vivido desde 1986 hasta 2016, finales de 2015, que fue el último caso que tuvimos, que sabíamos que fue igual. Gente dejándose la terapia médica para abrazar esto, porque ¿para qué tienes que someterte a quimioterapia si con la mente te puedes curar? Y bueno, el siguiente paso es la bioneuroemoción. Tenemos nueva medicina germánica, biodescodificación o descodificación original, descodificación biológica original, perdón, y de ahí surge la bioneuroemoción, que básicamente surge porque Enric Corbera, que es un psicólogo de Rubí, estaba dando biodescodificación y el que la inventó le denunció por plagio. Entonces dijo, así que esto funciona así. Entonces él se inventó su historia, le añadió otra secta más, que se llama Un curso de milagros, le añadió, bueno, es un libro, pero es un libro que a su vez tiene movimientos sectarios, le añadió lo típico de estos días, la física cuántica, porque claro, si tú hablas de física cuántica eres listo y ¿quién te va a rebatir, no? Y unas pinceladas más, ¿no? Y todas, digamos que subió la apuesta más, porque Un curso de milagros es un libro de reprogramación mental, tal cual, o sea, es un libro que prácticamente en algunos núcleos se comenta que se creó como experimento de la CIA para probar el lavado de cerebro, y si no es cierta la historia, la verdad es que funciona muy bien en ese sentido, y viene a decir que todo lo que pensamos, todo lo que nos pasa, ocurre porque nosotros se lo hemos pedido al universo. O sea, lo que me ha pasado al principio de la charla, o lo que me está pasando ahora cuando se me va aquí la pila, una persona de estas no la interpreta con un fallo técnico, como que se va la pila, la interpreta como que el universo, yo le estoy pidiendo al universo que me falle el sistema con algún motivo, con algún propósito que yo desconozco, entonces tengo que ir a terapia para que me digan, y además es obvio, ¿no? Pensamiento mágico, ¿por qué se me está cortando esto? De hecho, ellos no dicen por qué, dicen para qué. Eso es también la programación neurolingüística, el cambio de palabras, el tema de alterar los significados de las cosas que tenemos. Es cualquiera de vosotros, ¿por qué se me está cortando el micro? Porque hay algo que no quiero decir, o que no es verdad, o pienso que no es verdad, y entonces le estoy pidiendo al universo que no me deje deciroslo. Es así, ¿vale? O sea, si preguntáis a un niño de 5 años, el niño de 5 años os va a dar la teoría exacta que vais a encontrar en el libro, porque son pensamientos de este estilo, ¿no? Voy a aprovechar para contar una anécdota, porque esta me la dejé en otra charla y es chulísima. Un amigo de Facebook contaba que, bueno, él es de Colombia, creo que Colombia. Su abuelo era negro, venía de la parte esclava negra y era negro. Se casó con una blanca y tuvo una hija mestiza. Luego se casó a su vez con una blanca la hija y tuvo el chico que me contó la anécdota, que es de un color pues más bien morenito, pero ya tirando blanco, y él se casó con una blanca y tuvo unos hijos blanquitos. Los hijos, una vez él llevó a casa una mulatona, y dice que los hijos se quedaron flipando, ¿no? Con los ojos como pepinos. Y él notó que había algo raro, pero no sabía qué. Cuando se fue la chica, les preguntó, bueno, ¿qué pasa? Y los chicos, el chaval, le reconocieron que es que pensaban, y así funcionan estas cosas porque no tienes toda la información, pensaban que la gente cuando se hacía mayor se hacía cada vez más negra, y que ellos cuando se fueran como su abuelo iban a acabar siendo negros, ¿vale? O sea, lo que no es el pensamiento de un niño, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es aplicado a todo lo que la ciencia intenta subsanar, estos sesgos cognitivos que intentan subsanar a base de experimentación, intentando que los defectos de fábrica de nuestra mente no intervengan. Entonces, a ver, voy a ir un poco ya al grano para hablaros un resumen de la bioneuroemoción. Por ejemplo, podría ser este. Sí, carga. En un colegio de monjas y había el lado de los que sabían mucho, el lado de los que sabían poco y al fondo los que no sabían nada. Yo siempre estaba luchando para ser el último o el penúltimo. ¿Sabes cuánta gente en su última carta me ha dicho: me voy de este mundo, pero me voy acordándome de ti? Y a mí me han dado cartas que cuando yo la he abierto me han dicho: Enric, si estás leyendo esa carta es que yo ya no estoy en este mundo, pero quiero que sepas que te vas conmigo en mi corazón. ¿Es sanado? Sí, estoy sanada, o estoy sanado. Solamente se mueren los buenos. Y mi respuesta es: no, los gilipollas.
tenéis aquí a hacer un lavado de cerebro. Que os quede claro, ¿eh? Estás avisados. Comentarios. Gracias. Desde luego le estoy diciendo al universo muchas cosas. No pasa nada. Bueno, habéis visto en un resumen un poco lo que hay, ¿no? Es un señor que no tiene nada que hacer, esto es la charla anterior, que no tiene nada que hacer más con su vida que decirle a la gente que si se muere es por gilipollas. Y ahí lo que estaba diciendo no es tan sacado de contexto como parece. Estaba diciendo que como todo el mundo enferma por su contexto social, que lo que hace falta es darse cuenta de eso y ya está, no ir al médico, no tomar medicamentos, que la gente que se muere es porque está sometida a cargas emocionales que no tiene por qué soportar. Se refería a eso, ¿vale? O sea, imaginaros hasta qué punto distorsiona el sentido de la culpa, o sea, les hace sentir culpables por sus responsabilidades. Una madre que sobreprotege, o sea, que está cuidando de un hijo, para él es sobreprotección, porque se está haciendo cargo de una carga que no tendría por qué soportar. Alguien que está cuidando de sus padres, lo mismo. O sea, siempre todas las personas están en un grupo de vulnerabilidad, un grupo de culpabilidad para él, porque están haciéndolo mal. Y él lo está haciendo bien, por supuesto. Luego ha habido un momento también que ha comentado lo de las últimas cartas. O sea, él mismo reconoce que se le está muriendo la gente a expuertas, ¿vale? Hay gente que va allí porque está terminal, porque la medicina no le ha dado más posibilidades. Y en ese caso, pues todos sabemos que nos agarramos a un clavo ardiendo. Por muy escépticos que seamos, a menos que tengamos las cosas muy, muy, muy claras y alguien nos habla de algo que no sabemos qué es, pues es como, ¿qué puedo perder, no? Como dice el amigo Isidoro Martínez, ¿qué mal puede hacer? Y resulta que te encuentras con que no solo no te hace nada, sino, o sea, te vas a morir igual, te va a soltar una pasta, porque este señor Corbera, él está pidiendo a gente con él a terminal pues 7.500 euros para tratarle, entre comillas, esto, y encima, claro, como se mueren, pero con una defensa de la compra brutal, con una manipulación del pensamiento brutal, creen que encima el fallo ha sido suyo por no saber tomar conciencia de su conflicto, ¿vale? Con lo cual te mueres cornudo y apaleado, y normalmente alejado de la gente a la que quieres, porque son los que te lo han causado. Es a lo que él llama cuarentena. O sea, él, cuando tienes un problema te dice tienes que hacer cuarentena. Y esa cuarentena, que se la inspiró la Biblia, consiste en que te vayas 40 días haciéndoles creer que están muertos a tu familia. Entonces 40, que puede ser 40, 50, 60. Bueno, a esto quería llegar, ¿vale? Entonces te encuentras en grupos de Facebook, como el de Bioneuroemoción, con Enrique Corbera, a gente que promulga a Hammer, ¿vale? Te encuentras con gente que cree realmente que... Perdón. Gente que... A ver, que no es la posición. A ver. Gente que cree que no es necesario quimioterapia para curarse del cáncer, que Corbera te cura sin él, aunque Corbera, y esto es importante también, tiene un doble lenguaje de la leche. O sea, él te dice y luego te sugiere. A ver. Uy. Bueno, Corbera te dice siempre en sus... A ver. Bueno, sigo contando.
es la Pitagora. Él siempre dice que esto no te va a curar, ¿vale? Te hace el disclaimer legal. La bioneuroemoción no cura, esto no te va a curar, el que tú curas eres tú. Entonces te está diciendo, no te va a curar, pero te puedes curar. Siempre hay un doble lenguaje, como el estilo del doble pensar de 1984. De hecho, sí que en alguna de sus charlas dice lo del 1 más 1 son 3, 2 más 2 son 5, lo dice tal cual. Entonces, claro, luego si fueras cuando llegaras al juez, el juez diría, pero este hombre te está avisando de que esto no te está curando. Bueno, aquí hay un ejemplo, no lo veis desde aquí, pero hay un ejemplo de una persona diagnosticada con ELA, a la que le dicen, pues eso, ELA terminal, es caldo de cultivo para esto. Bueno, esto es una politoxicomanía, cuando caes en una lo normal es que caigas en varias. Hay gente que sigue el tratamiento con dióxido de cloro, de pamies. Esto creo que sí que lo vais a leer desde ahí, ¿no? Claro, como todo lo que te pasa se lo pides al universo, si has abortado es que tienes un programa para no tener hijos porque tú quieres, o sea, la culpa es tuya de estar abortando. Aquí hablan del tema, esta frase por ejemplo, esta es de Corbera en su muro. Si llegásemos a comprender que nuestro pensamiento de desamor hacia nosotros mismos crea una realidad que se presentará en forma de una experiencia dolorosa, un accidente, una violación o una agresión, nuestra vida sería otra y empezaríamos a adueñarnos de ella. O sea, sí, por lo pronto te acaba de hacer culpable, responsable, porque para ellos es la responsabilidad, no es la culpa, de que te hayan violado. Es desamor hacia ti y tú lo has provocado, se lo has pedido al universo. Curiosamente, una de las vías de entrada más normales de la bioneuroemoción hoy en día está siendo vía los grupos de igualdad en los ayuntamientos, que están haciendo charlas de bioneuroemoción. La bioneuroemoción en concreto es un grupo hipermisógino, es un movimiento muy misógino. La culpa de todo casi siempre es de la mujer, de tu madre, de tu abuela o de tu bisabuela, llegan a ese rango. Y bueno, es algo que da que pensar, ¿no? Hay gente, estamos luchando ahora mismo el 11 de abril, el 7 de abril, hay una charla en Fuengirola, que estamos intentando que la concejala de Igualdad, Ana Carmen Mata, le hemos pasado toda esta información y aún así ya sigue adelante con las charlas. Por lo visto, es lo que os he hablado antes, si alguien es adepto, la primera regla es no decirle que está en una secta, porque desde luego ahí es cuando te has convertido en los otros y ya no tienes razón y no te va a escuchar, ¿no? Entonces, estamos intentando ver cómo demonios parar las charlas para que esto no lo expongan a precisamente el grupo más vulnerable, que suele ser el de mujeres de cierto nivel de edad que tienen pues, todas las posibles responsabilidades y problemas emocionales a su cargo. Hijos, padres, niños, marido, todo el mogollón, ¿no? Luego, bueno, pues lo que os he explicado, ¿no? Tienen un diccionario emocional donde dicen que el Alzheimer es que alguien está ahí pero no quiere estar ahí y por eso se evade, que me parece cruel hasta vomitivo. El autismo, pues lo mismo, que es alguien que no quiere enfrentarse y casi siempre dice que esto es resultado de que de pequeño fuiste violado, o tú, o tu madre, o tú. O sea, siempre hay un elemento de salsa rosa, ¿no? Se busca el morbo. En las charlas grupales, cuando se impulsan unos a otros a contar historias, esto parece salsa rosa. A todos les violaron, o todos tienen una madre que les violó, o una madre que le puso los cuernos a alguien. Es brutal. Recuerdo el caso, que estuve presente además en aquel, donde una mujer le preguntaba, oye, que tengo, no sé si era vértigo, vitíligo, dice, tu madre fue infiel a tu padre. Y ella dice, bueno, es que mi madre está aquí. Y entonces él dice, pues tu abuela. Imaginar la situación que es, pero me acaba de llamar guarra a la cara ahí, no sé, es una situación muy extraña. De hecho, se creen que están, o sea, siempre son nosotros, los despiertos y los que aún están en Matrix, ¿vale? Hay esa polarización y se cree de verdad Matrix, o sea, es brutal. Tienen un cambio de lenguaje fantástico cuando puede reconocer a un adepto de bioneuroemoción porque se mete a hablar de nuevos paradigmas, de ser su espejo, ser el espejo de alguien, porque según lo del universo es lo que te pasa o lo que tú le haces a otra persona, lo que te estás haciendo realmente es devolverte a ti la imagen, que tienen esa vuelta de tuerca de todo. Hay cambios como, bueno, lo de pensar amarillo, sentir verde y decir rojo, ¿no? Ese tema de lo que hablábamos de las incoherencias. Hay un montón de
frases, mantras más bien, que repiten. A veces algunos no tienen sentido, otros tienen algún sentido, pero son psicología para autobús, de hablar, ¿no? Y sobre todo el tema de lo de que todo lo que te pasa es porque tú lo has pedido. Cuando os he dicho lo del micro, a lo mejor pensabais que estaba exagerando un poco, ¿no? El tema de cómo van a pensar esto, ¿no? Pues a ver si carga. Esto es Facebook de verdad, ¿vale? Estoy entrando en Facebook y aquí hay alguien que dice que hace esta consulta. Dice alguien, hola, ¿alguien me podría dejar luz? Se me han fundido de un día para otro las luces del salón, la habitación de matrimonio y la de la cocina. Me parpadea como si se quisiera fundir. ¿Qué mensaje me puede estar enviando el inconsciente? Muchas gracias. Acaban desnortados, porque claro, cuando todo tiene que tener un para qué, las cosas que suceden por azar, que es prácticamente todo, obviamente hay conductas de riesgo que te llevan, si tú bebes mucho, tienes más papeletas para tener una cirrosis, o si fumas mucho, tienes más papeletas para tener un cáncer. No significa que lo vayas a tener, pero estás aumentando las posibilidades. Aquí alguien le contestó lo de el mensaje es que necesitas un electricista. Esto es lo que cualquier persona normal, todavía no metido en esto, le diría de qué me estás contando, ¿no? Pero aquí hay gente, o sea, cuando esto es un proceso muy gradual, poco a poco, y aquí hay gente que le dice cosas como electricidad es el padre, o la energía personal en este caso, viene a relacionarse con sexo, cocina con estómago o alimento. Pensamiento mágico, ¿vale? Volvemos, y además siempre el tema del sexo, el tema de salsa rosa. Luego otro por aquí, la figura paterna, no sé qué, o sea, hay gente que le respondía, pues eso, verdaderas desnortaciones que dejan a la gente tarumba. Esto me hará falta para después. Bueno, Enric salió en la televisión española, como no, cuando un líder sectario alcanza cierto nivel tiene que salir en la 2, en un programa de la 2. Enric salió en La Aventura del Saber, no os voy a poner el vídeo, está en la otra charla, podéis verlo con calma. Se montó su propio instituto Cuando alguien tiene una secta, lo importante es, y quiere vender carnets, lo importante es oficializar el movimiento. Yo no puedo extender un carnet, un título siendo Emilio Molina, pero si me monto el Instituto Emilio Molina de Investigación de las Enfermedades, pues ya tengo algo, hay una asociación. De hecho, se ha metido en muchos sitios, y cuando le has preguntado a esta persona por qué has dejado entrar a este, dice, no, es que le avala el instituto o lo que sea. Claro, se lo ha montado él, no le va a valer. Entonces, lo típico que siempre digo, ¿no? Todo parece oficial cuando le ponen las hojitas alrededor. O como decía este ejemplo, ¿sabéis quién es? Sí. Vale, cuando no lo sepan, el doblador a lengua de signos que ofició el funeral de Mandela. Que la gente que, o sea, el tío no tenía ni idea de lenguaje de signos, pero como la gente normal tampoco, es lo que decía el texto, esto es cómo puede ser, o sea, alguien que sepa lenguaje de signos se pregunta ¿qué demonios está haciendo ese ahí y cómo es posible que toda esta otra gente no se dé cuenta? Aquí pasa igual, cuando alguien te está hablando de física cuántica, de epigenética, de genética, de cosas así, pues lo normal es que a ti, pues, tú qué sabes, ¿no? Esa figura de autoridad ahí, que además tiene una punta así paternalista, que te está pidiendo que dejes de pensar que todo, porque esto es otra cosa común en las sectas, te invitan a abandonar el raciocinio y a potenciar lo emocional. Está la moda ahora de todo lo emocional. Como comentaba antes con el amigo Eduardo, se habla mucho de inteligencia emocional, pues a ver cuándo empezamos a hablar de emoción inteligente, ¿no? Porque aquí estamos desconectando todo el rato el chip, nos piden que lo desconectemos y que ellos ya piensan por nosotros. Y ese es el primer problema, ¿no? Primer punto de desconfianza. Cuando alguien te dice no pienses, siente, y no es una película de Star Wars. Bueno, lo que os comentaba, siempre está el tema del doble lenguaje. Os voy a poner ejemplos muy cortos, ¿vale? Sí, carga. Creo que sí. No sé si se va a escuchar. Bueno, no hagáis ruido. Estoy diciendo que tú no tienes que tomarte una medicación, mucho menos. O un producto cuántico, o un producto igual. O que vayas a Lourdes cada mes. Yo no estoy diciendo que no tengas que tomar la medicación, o tomar un producto cuántico, o ir a Lourdes cada mes. O sea, está diciendo, te está poniendo a la misma altura todo eso. Y luego lo explica diciendo un poco que para él todo eso es placebo, que si el cuerpo cree que lo necesita, por supuesto le va a funcionar porque la mente genera la realidad para él. Que es lo que hablaba también hace poco sobre que malinterpretan la física cuántica, haciendo la típica interpretación de que dicen la física cuántica dice que generamos nuestra realidad, y eso no tiene nada que ver, es una mala interpretación del experimento de todo que le rendija,
que lo que dice es que cuando hay un observador, y ahí está la trampa, que con observador nos referimos en ciencia a un dispositivo mecánico que está grabando una cámara o algo que emite un fotón, y ellos lo entienden como una persona consciente, pues que el estado de una onda cuántica cambia. Todo lo que he dicho suena bla 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 bla, y todos los que no sepan nada de física cuántica pueden decir sí, sí, sí. Entonces, claro, se la cuelan por donde quieren. Aquí creo que volví a incidir en el tema. Si dice lo que yo estoy haciendo esto, como que a nosotros no nos importa lo que estoy haciendo. Por ejemplo, la persona que se está tratando quimioterapia, ¿qué te parece? Digo, a mí lo que a usted le parezca, ¿no? Pero está diciendo, si alguien viene y me dice que se está tratando con quimioterapia, ¿a ti qué te parece? A mí lo que me parezca. Luego controla. Yo no hace quimioterapia, ¿qué le parece? A mí lo que a usted le parezca. Que he decidido no hacer quimioterapia, ¿qué te parece? Dice, a mí lo que a ti te parezca. Es un psicólogo. Se supone que su deontología tiene que importar para algo. Él mismo dice en sus charlas, que esto también es importante, que él se hizo psicólogo, se hizo además psicólogo con 40 y pico años, para tener derecho a decir chorradas, y lo dice así en alguna de sus charlas. ¿Vale? O sea, no le puede llamar más estúpida a la cara a la gente, porque creo que ya le ha llamado gilipollas a los que se mueren, o sea, subir eso es complicado. Es una mente libre, es una mente que conecta con el campo, con la conciencia, con la dignidad, y entonces normalmente se producen las curaciones milagrosas. Él está hablando de curaciones milagrosas. Lo que ha dicho es que cuando conectamos nuestra mente con el campo cuántico, siempre que entonces es cuando se producen las curaciones milagrosas. La gente que va a curarse, o sea, que va a Enrique Corbera, no va a morir sanado, no quieren ser los más sanos del cementerio, van a curarse. Pero en ese proceso acaban con la mente modificada y acaban, pues cuando se mueren creen que están sanados y le dan las gracias y tal, pero ellos no habían ido allí a sanarse, ellos habían ido allí a curarse. Y ahí es donde entra el tema de lo que os decía, la mimetización, ¿no? ¿En qué momento te han engañado? Tú no ibas a sanarte, tú ibas a curarte porque él te ha dicho que te puedes curar. ¿Vale? Hay vídeos como esos pues, a montones. La verdad es que creo que tendré que dar una charla íntegra solo de trozos de extractos de sus vídeos. Pero bueno, también hay otras en las que habla de la suspensión de sentido crítico, comenzando por el propio banner de su página de Facebook, que dice: cuando alguien toma plena conciencia, no pregunta, actúa. O sea, te está diciendo, no preguntes, actúa, porque si no es que no tienes un problema, ¿no? Pero es que además lo dice, o sea, lo deja diametralmente claro en sus charlas, no admite preguntas, y te lo dice así, si tienes alguna pregunta, es que estás razonando, es que estás interfiriendo con lo que yo te estoy diciendo, que lo tienes que sentir, ¿no? Creo que... Correcto, sé, justo este ejemplo. ¿Sí carga? Mira, escuchad bien lo que os voy a decir, porque es fundamental para vivir con éxito en la vida. Y cuando digo éxito me refiero a salud, a bienestar, etcétera, etcétera. Cuando tú vives una situación, vamos a catalogarla, de desarmonía, o desastrosa, o molestosa, o llamarla como te la gana, si tú intentas solucionarla desde la mente, pues nos vamos a tomar unas cuantas cervezas mientras la mente va buscando la solución, que no la va a encontrar. No lo penséis las Va a cosas. encontrar soluciones de comida para hoy, hambre para mañana. Pero como nosotros estamos conectados al campo cuántico, resulta que el campo cuántico tiene una cualidad, tiene una propiedad, es que todos los acontecimientos son puntuales. Por lo tanto, todas las infinitas soluciones que pueden haber en tu vida están en un punto de conciencia. Todos los millones de posibilidades. Y el espacio-tiempo está colapsado en un punto. Cuando yo estoy mi corazón y le pido En algún momento una mujer preguntaba y decía, tengo una duda, normal, porque es que es imposible haber entendido algo que no tiene sentido. Bueno, es imposible a menos que le des tantas vueltas que acabes viéndole sentido, como cuando miras las figuras de las baldosas del váter y acabas viendo formas en caras, ¿no? Que así funciona mucho esto, a base de repetir cosas, te vas dando un patrón. Bueno, hay más en las charlas, dice directamente que no admite preguntas, cosas, y eso me recuerda que no sé cuánto me estoy pasando del tiempo, pero igual sería importante empezar ya con el turno de preguntas, ¿no se crees? Sí. Gracias.
Vale, son las 10. Sí, más o menos es un tipo. Vale, pues voy a hacer una conclusión rápida. Ahí ya te digo, me estoy dejando un montón de material, un montonazo. Hay que os cuente porque no funcionaba. Mira, justamente, Maribel Candelas fue la número 1 de bioneuroemoción por Valencia, que se había curado de un cáncer con la bioneuroemoción, había rechazado la terapia normal. El oncólogo, tal y como cuenta aquí, le había llorado diciendo: por favor, Maribel, deja que te ayude, para que luego hablen de que si la medicina no tiene sentimientos. Y bueno, lo ponían en la página web de Corbera, lo ponían como ejemplo de persona curada con bioneuroemoción, hasta que murió 3 años después por cáncer, lo cual parece bastante lógico cuando no te estás tratando un cáncer, que te mueras por ese cáncer. A veces hay remisiones espontáneas, que también él intenta decir que la curación de la mente se hace vía activar esas remisiones espontáneas, o sea, intenta enredar todo lo que puede para que aquello tenga sentido. Entonces, si a alguien le suena la campana y ha tenido una remisión espontánea, pues bueno, será el ejemplo, la confirmación brutal de que esto funciona. Pero claro, luego se muere la gente y lo primero que él hace es quitar el vídeo de la web, por respeto a los familiares. Y por respeto a los familiares, cuando te das cuenta de que lo están utilizando como ejemplo suyo, hasta que alguien le ha dicho: oye, que se ha muerto, entonces lo quita, y entonces tú te quejas: oye, ¿por qué has quitado este vídeo? Una semana después, es por respeto a los familiares. O sea, le da muy mala imagen el tema de que se le muera a la gente, aunque ya habéis visto que no tiene ningún reparo en decir que se le mueren a capaces, ¿no? Bueno, este es Maribel Candelas y le está haciendo una entrevista en un instituto de secundaria al que se metió porque probablemente hubo una adepta que le propuso dar esa charla al Consejo de Padres. ¿Y qué hicieron? Pues miraron en internet, que es lo que haríamos todos, para ver si este tipo era de fiar o no, y se encontraron con que salía en La aventura del saber de la 2. Como ahora no va a ser fiable si sale en la tele. O sea, sí se ha metido en todas partes, en universidades y tal, ¿no? Haciendo lo que yo llamo Nicolás Hadas. Se va engañando un poco aquí, así se mete en otro sitio, ahí se hace la foto y así puede entrar en otro sitio. Y así, bueno, ayuntamientos, tal, todo lo que he comentado. Hay un sitio por aquí, bueno, no os lo voy a poner entero, pero hay un sitio por aquí que le pregunta a Maribel cómo fue su primera sesión. Y ella dijo que horrible, porque él lo primero que le dijo es que tenía que cortar con toda su familia, ¿vale? Y ella le dijo: pero si es que vengo con mi hermana. Y el tío le dijo: no, tú vas a cortar tienes que cortar con tu familia, así, en la primera sesión, ¿vale? O sea, esto es el componente sectario que te separa de cualquier componente crítico que puede separarle a Corbera de la cartera de su paciente cliente. Entonces, ella directamente dice lo de que estaba acojonada y que encima no lo hizo, y que en la siguiente charla, cuando le dijo: ¿te has separado de tu familia?, ella le dijo: no, y le cayó la del pulpo. O sea, encima está la coerción brutal de la zanahoria y el palo, ¿no? El tío se puso de un agresivo brutal, le dijo que le iba a raptar y le iba a pasar la comida por debajo de la puerta si hacía falta, pero que no iba a volver a estar con su familia en ese tiempo. En fin, es otro método, ¿no? El tema de la zanahoria y el palo, cambiar de actitud para que no sepas muy bien a qué atenerte y tengas siempre esa figura como paternal que no acabas de entender, así que más vale estar sumiso por si acaso despiertas al tigre, ¿vale? O sea, ya tenemos varios componentes: la presión de pares, el control ambiental, porque cuando das las charlas pues normalmente siempre tienes ese entorno preparado para resaltarte, ¿no? En este caso es un ejemplo de que cuando no tienes una charla así preparada falla todo, en su caso está todo bastante más milimetrado. Y el estudio que tiene en psicología le viene muy bien para saber por dónde cojea, bueno, psicología y más bien intuición, ¿no? Por qué es lo que busca los pacientes que van a él. Entonces él lee enseguida si es salud, dinero o amor, y por ahí les va llevando su seno. Y bueno, ya para acabar, a ver, un momento, sesgos, sectas... Vale, tema. ¿De quién vigilan los vigilantes?, ¿no? Es lo que decía antes. ¿Por qué se está expandiendo esto? Bueno, hasta muy recientemente el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, al que hubo una queja formal, no estaba haciendo nada. Ahora parece que se está empezando a mover, ya en vista de la muerte de Maribel, aunque hay más muertes que conocemos por culpa de este señor, y algunas de ellas desgraciadamente desde aquí, de esta zona. Hablando con Julio Mayol por Twitter hace poco, que le estaba diciendo en Twitter a alguien lo de los jueces y los políticos les deberían aconsejar los colegios profesionales. Yo le pregunté: bueno, ¿y quién vigila los colegios? Porque este hombre está en un colegio. Y la primera vez que hice la demanda internamente dijeron: pero es que este tío es compañero.
y encima le avala el Instituto Español de Bioorganización. O sea, imaginaos, ¿no? O sea, si ya los que tendrían que estar vigilando esto, si los que tienen los filtros entre sus manos no saben de qué va el tema y se las colan por donde quieren, ya os digo, la concejala de Fuengirola, por ejemplo, es una de ellas, tendría que estar protegiendo a su población de lo mismo a lo que les va a enfrentar directamente, eso es el lobo cuidando de sus orejas. También pasó lo mismo con la concejala de Igualdad de Ingenio. Ingenio es una población de la Laguna, creo, de la Palma de Mallorca, y pasó lo mismo. La entonces concejala de Igualdad, que si no recuerdo mal era Silvia Pereira o algo así, aún sabiendo, porque le avisamos, nos enteramos con muy poca antelación, aún sabiendo que esto era un movimiento peligroso, que acababa de morir precisamente la persona que es de esta zona de aquí unos días antes, que le dijimos que esto era peligroso por los motivos que os he expuesto, aún sabiendo todo eso, siguió adelante. Luego me enteré de que, bueno, habían engalanado el pueblo con carteles gigantes, habían invitado a todo el pueblo al aula cultural, 800 personas, que fueron más de 800 personas, porque este hombre siempre llena las salas, porque es un mensaje muy atractivo, por lo que os he comentado. Luego él en su charla comentaba que quería dar las gracias al ayuntamiento y tal, porque habían soportado las críticas de los inquisidores, que no querían que querían que ciertas cosas no se supieran, por ejemplo, como matarse, como suicidarse. Bueno, el caso es que esto fue el tema que os comentaba, ¿no? Primera clase magistral de Enric Corbera en cuarto de la carrera de Facultad de Enfermería en la Universidad Autónoma de Barcelona de Sant Pau. Esto fue lo que me movió a mí para empezar en esto, ¿no? Ya se había metido en una universidad, ¿cómo porras? Resulta que Eva Juan Linares, que es la psicooncóloga responsable del Hospital de Sant Pau de Barcelona, la psicooncóloga, que tiene en su Facebook cosas como que te puedes curar del cáncer con dieta, con bicarbonato, con Hammer, o sea, con MMS, o sea, tú bueno, también creen ovnis, pero esto ya me parece lo menos. Pero una psicóloga que difunde Hammer, o sea, tú estás en el estado más vulnerable de tu vida, tienes problemas psicológicos como cualquiera al que le diagnostican un cáncer, y quien te va a tratar cree que la mejor forma de vencer al cáncer es no tratarlo, sino intentar resolver el conflicto. O sea, y esta persona es la responsable de psico-oncología, no es una enfermera, quizá, que también las lían, pero creo que entendéis que aquí no hay protección, ¿vale? El Ofici de Viure es el programa de Gaspar Hernández, que aquí es donde le falta. No soy de este mundo del fenómeno sectario de Enric Corbera, este es Enric, este es Gaspar. Es un libro muy recomendable por lo que os he dicho, ¿vale? Es el manual de cómo puedes tener una secta delante de tus narices, e incluso con tu instinto diciéndote aquí hay algo que no va bien, y comértelo hasta el fondo porque estás esperando a un señor con túnica que te va a estar cantando Hare Krishnas por ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, ahí la verdad es que os podría contar, creo que necesitaría 5 o 6 charlas para contaros todas las intromisiones que hemos intentado detener o hemos detenido en universidades, en centros este es el tema de Ingenio, pero además en Ingenio le introdujo un médico, que se llama Miguel Pachi con 2 Gs, no Pachi de Pachi, que difunde a Hammer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo difunde en charlas, o sea, estamos hablando ya de que tenemos a los lobos cuidando de las ovejas, ¿vale? En la Universidad de Alcalá de Henares, 2 profesores de fisioterapia, por eso también quería invitar a Eduardo aquí de Fisioterapias en Red, que siguen dando clase y están metiendo esto no solo ya en las aulas, porque hay alumnos que sabemos que han salido ya, que están hablando de tomar conciencia y de nuevos paradigmas, pero es que además hicieron cursos de verano, intentaron hacer un curso de verano sobre el papel del emocional en la fisioterapia, invitando a la segunda de aborto del movimiento, que bueno, nos costó Dios y ayuda a detenerlo, lo hicimos in extremis, conseguimos la semana de antes que cancelaran las charlas después de haberles pasado toneladas de información, y lo conseguimos por el mero hecho de que al final la universidad dijo, bueno, vamos a preguntarles al Colegio de Fisioterapia de aquí de Madrid, a ver si ellos lo avalan o no. Claro, estas profesoras tienen mucho peso en el Colegio de Fisioterapia, pero el Colegio de Fisioterapia tampoco se quiere pisar los dedos, así que dijo algo así como, ni lo avalamos ni lo dejamos de avalar. Y entonces dijo la universidad, bueno, pues visto lo visto vamos a cancelarlo. Así que bueno, nos quedamos como, uff, por lo menos lo han cancelado, ¿no? La semana siguiente dieron una charla en la Universidad de Alcalá de Henares sobre el tema. Fue como, bueno, ya que no he podido dar el curso, pues lo meto por otro lado, y se acaban infiltrando y acabaron dando la charla igual. Pero bueno, el curso de verano costaba 600 €, esto al menos fue una charla
que bueno, para seguir poniéndose la medalla de esto es oficial, les sirve y sobrado, ¿no? Bueno, se han metido montones de universidades, en Málaga, en la Universidad Jaume I, en institutos, por lo que os he comentado, en Fuengirola este es el tema, que se meten por donde quieren, básicamente aprovechando el tema además en la de Fuengirola la va a dar bajo Juan Linares, que supongo que igual recomienda a la gente tratarse con MMS o lo que sea, que el cáncer no es tan grave, quien se muere es por gilipollas, básicamente, porque todo cura el cáncer, parece. Bueno, en casas de cultura se están metiendo aunque digan que no es una terapia, porque dicen que es un método humanista de consulta, siempre hay doble lenguaje para que no les acusen de... Luego llega una psicóloga que dice, yo soy psicóloga y hablo de esto, ¿no? De esta terapia. Psicóloga, terapeuta en bioneuroemoción, o sea, es el doble lenguaje, cura, pero no cura. En la FNAC, en firmas de libros, en la verdad, creo que os puede aburrir aquí con todo esto. Es muy chungo. Pero no quiero extenderme más porque espero que bueno, solo lo que nos faltaba. Encima, claro, solo necesitamos una figura que además sea más o menos carismática, que le vaya el tema del corazón. Y aquí tenemos a Mila Artiburu en una entrevista diciendo lo de que ella va a clases de neurociencia y biodescodificación. Pero lo dice tan campante, ¿no? Lo de... ¿dónde está aquí? De 4 a 10 tengo clases de ciencia, neurociencia, biodescodificación. Bueno, esto tiene de ciencia lo que yo de cantante de ópera. Se la consiguieron colar, sobre todo, y lo más grave, a agrupaciones de pacientes de cáncer. Claro, si tú eres una secta de este estilo, lo que quieres es ir a los sitios donde vas a tener tu base de usuarios, y es la gente más vulnerable. Vas a gente que está desempleada, vas a gente que tiene problemas de salud. Entonces, si tú te metes, por ejemplo, si sales en la tele en horario de prime time diciendo que curas el cáncer con cualquier chorrada, pues ahí estás atrayendo mucha gente. Pero es que si te metes en la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, que se acabaron metiendo, pues ya dices, bueno, ¿cómo voy a dudar de esto, no? Aquí tenéis una gráfica sobre el crecimiento de la bioneuroemoción en este año pasado. Ahora mismo está en 200 y pico mil seguidores, va aumentando a un ritmo de 6.000 cada mes, más o menos. Cuando tiene un evento como lo del libro sube a 10.000. Aquí vemos alguna fluctuación que llegaba a los 10.000 porque se metió en la Universidad de Torreón en México. Bueno, se está expandiendo por varios países, sobre todo en Latinoamérica, pero ahora va a entrar en Estados Unidos. Estamos intentando ver si podemos parar esto. El mapa de la difusión es lo que tenía aquí abierto, creo que ya se ha recargado. Bueno, esto es más o menos donde está ahora, ¿vale? O sea, no sé, a mí cuando lo vi me recordó un poco a las películas estas de epidemias, de dónde está la cosa. Pues esta es la difusión que tiene el grupo. Veis que por esta zona hay un poco y tal, y España es un hervidero, ¿vale? Tenemos algunas zonas un poco más, de hecho aquí la zona del norte es un poco más suave, digamos que aquí lo más cerquita que tenemos, pues hay algunos por aquí, pero por ejemplo fijaos en Madrid o Barcelona, tiene un área también bastante intensa por aquí por el sur. En la zona de Málaga hay personas como Silvia Montes que se dedica exclusivamente a hacer charlas de esto en universidades y tal. En fin, o sea que nos enfrentamos a una infestación, a una metástasis, porque yo a esto le pongo ya directamente la analogía del cáncer. Esto es un cáncer, está haciendo la angiogénesis, buscando los vasos sanguíneos que le aportan el mayor crecimiento, y ha metastasizado. Allá donde puede se mete, ¿vale? Y bueno, hay muchísimo más, ya te digo, esto está avalado 100% pequeño Nicolás. Y, en fin, preguntas.